Hola a todos y bienvenidos a Descanso Histórico, el lugar donde la historia se convierte en sueño y los sueños en historia. Bienvenidos a un recorrido sonoro a través de los milenios, una historia forjada en piedra caliza, arena y el eco de innumerables lenguas. La historia de Palestina. Permita que su mente se relaje y su respiración se vuelva lenta, mientras nos adentramos en la cuna de civilizaciones, un lugar cuyo destino geográfico lo condenó, o tal vez lo bendijo, a ser el cruce de caminos del mundo antiguo. Esta tierra, conocida originalmente como Canaán, es geográficamente una anomalía. Un delgado puente de tierra, casi un istmo natural, que une los vastos continentes de África y Asia. Imagine las grandes civilizaciones de la antigüedad como gigantes dormidos. Al sur, el esplendor inmutable de Egipto, con su río Nilo y sus faraones. Al este, las poderosas culturas de Mesopotamia, Sumeria, Akkad, Babilonia, en las cuencas del Tigris y el Éufrates. Canaán, nuestra protagonista, se encuentra justo en el medio, un corredor vital. Por esta razón, esta tierra nunca conoció la paz prolongada. Todo gran ejército, todo mercader que unía el comercio del Nilo con el comercio de la media luna fértil, y todo filósofo que viajaba de occidente a oriente, inevitablemente, tenía que pasar por aquí. Canaán no fue solo una tierra de paso, sino el epicentro donde los ejércitos chocaban, donde los dioses se mezclaban y donde las culturas se fundían, creando una complejidad histórica que es, precisamente, lo que la hace fascinante y trágica a partes iguales. Es una tierra que nunca pudo ser ignorada, la eterna encrucijada de civilizaciones. Antes de que la arena del tiempo cubriera las huellas de los nombres que hoy nos resultan más familiares, la tierra ya estaba poblada por una cultura vibrante y sofisticada. Los cananeos. Nos remontamos a la edad del bronce tardío, hace más de 3.500 años. Los cananeos no eran un imperio unificado, sino una compleja red de ciudades-estado independientes, cada una con su propio rey, pero compartiendo una lengua semítica común y una misma tradición cultural. Estas no eran meras aldeas de pastores, sino núcleos urbanos importantes, fortificados y dinámicos, que se beneficiaban precisamente de su ubicación estratégica como bisagra entre los grandes poderes. Imagine las murallas de una de estas ciudades, por ejemplo Jericó, que ostenta con orgullo el título de ser, posiblemente, la ciudad continuamente habitada más antigua del mundo. Mientras su mente se relaja, visualice estas ciudades como centros comerciales bulliciosos. Los cananeos eran maestros del comercio y la navegación. Sus puertos, como Ugarit o Biblos, un poco al norte, en la actual Líbano, pero parte de la cultura cananea, eran terminales de intercambio colosales. Desde el Nilo, traían oro, papiro y marfil. Desde Mesopotamia, llegaban el estaño y las piedras preciosas. Los propios cananeos exportaban madera de cedro, muy valorada en Egipto, vino y aceite de oliva, organizando caravanas que cruzaban el desierto o flotas que navegaban por el Mediterráneo oriental. Su cultura, aunque no siempre bien entendida debido a los posteriores relatos adversos, era rica y compleja. Eran politeístas, con un panteón de deidades que ejercían una influencia monumental en las religiones de la región. Su dios principal era él, el padre de los dioses, y el dios de la tormenta, Baal, cuya adoración estaba intrínsecamente ligada a la fertilidad y las estaciones, una obsesión lógica para un pueblo que dependía de la agricultura en un clima semiárido. Piense en esta época. Las ciudades cananeas eran, en esencia, pequeños reinos autónomos, a menudo enfrentados entre sí, pero unidos por un mismo panteón y por la dependencia económica de dos titanes. En los momentos de debilidad servían a los faraones egipcios, y en otros enviaban tributos a los reyes de Babilonia. Los cananeos desarrollaron además una contribución intelectual vital. Fueron pioneros en la creación de un alfabeto de 22 letras, un sistema de escritura mucho más simple y revolucionario que los complejos jeroglíficos o la escritura cuneiforme. Fue este alfabeto el que más tarde tomarían los fenicios y finalmente
daría origen al alfabeto griego y, por extensión, a casi todos los sistemas de escritura modernos. Así, la tierra de Canaán, antes de cualquier otra historia conocida, era un vibrante crisol de urbanidad, comercio y una cultura cuya influencia se extendió mucho más allá de sus fronteras, un testamento de la prosperidad que esta tierra pudo alcanzar cuando estaba conectada y abierta al mundo. La edad del bronce tardío, que acabamos de describir, no terminó con una lenta decadencia, sino con un colapso dramático y misterioso que sacudió los cimientos del Mediterráneo oriental. Hacia el año 1200 a.C., la paz comercial se rompió por la llegada de oleadas de invasores de origen desconocido, que las tablillas egipcias llamaron genéricamente los pueblos del mar. Fue un período de migraciones masivas, invasiones y destrucción. Los imperios hitita y micénico cayeron, y los cananeos sufrieron la peor parte. En medio de este caos, un grupo particular de estos marinos guerreros se instaló en la costa sur de Canaán. Eran los Peleset, o como los conocemos hoy, los filisteos. Y preste mucha atención a este nombre, porque de ellos, y de nadie más, deriva el nombre que hoy usamos para toda la región, Palestina. Palestina, entonces, significa esencialmente tierra de los filisteos. Los filisteos eran culturalmente distintos de los semitas cananeos o hebreos. Es posible que vinieran de la región del Egeo, quizás de la isla de Creta o de Anatolia. Llegaron con un conocimiento militar y tecnológico superior. Eran herreros expertos y traían consigo la tecnología del hierro, lo que les daba una ventaja decisiva sobre sus vecinos que aún dependían del más blando bronce. Se establecieron en una poderosa pentarquía, una liga de 5 ciudades-estado costeras bien organizadas: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Estas ciudades se convirtieron en centros de poder y control comercial, rivalizando constantemente con las tribus que se asentaban en las colinas del interior, a quienes consideraban gente rústica y menos civilizada. Piensa en la cultura filistea como la primera potencia marítima y militar de esta costa, una potencia que introdujo el dinamismo del mundo egeo en la tranquila cultura cananea. Ellos eran los enemigos arquetípicos en las narrativas posteriores de la región, una sombra constante sobre las comunidades del interior. Las historias de sus grandes guerreros, como el gigante Goliat, que provenía de Gat, y la figura trágica de Sansón, demuestran que la rivalidad entre los filisteos y las comunidades israelitas fue más que una simple disputa territorial. Fue una lucha épica por la supervivencia y el control de la tierra. Su llegada, su asentamiento y su dominio de la costa crearon la primera gran división cultural y militar que definiría el futuro de la región. El nombre de Palestina, ese legado de los pueblos del mar, permanece hasta nuestros días como un recordatorio de este cataclismo de la Edad del Bronce. Una vez asentados los filisteos en la costa, el foco de poder se desplazó hacia las colinas del interior, donde una confederación de tribus semitas, a las que conocemos como los israelitas, comenzaron a consolidar su presencia. Esta fase de la historia de la región, que se extiende a lo largo de buena parte de la Edad del Hierro, está íntimamente ligada a la narrativa de los textos sagrados y marca la primera vez que una identidad religiosa y política, centrada en el monoteísmo, echó raíces en la tierra de Canaán. La historia bíblica nos habla de una transición de un gobierno tribal a una monarquía unificada, culminando en la figura legendaria del rey David, alrededor del 1000 a.C. David no solo unificó a las tribus, sino que logró una hazaña estratégica de inmensa importancia. Conquistó Jerusalén. Esta ciudad, antes un pequeño bastión neutral en las colinas, se convirtió en la capital política y religiosa, un centro que sería fundamental para toda la historia posterior de Palestina. Su hijo y sucesor, el rey Salomón, llevó este reino a su apogeo. Salomón es recordado no solo por su sabiduría en el relato bíblico, sino por haber sido el gran constructor. Bajo su mandato, la riqueza de las rutas comerciales que pasaban por la región fue canalizada para erigir el primer templo en Jerusalén, un edificio que no era solo una estructura,
sino la encarnación arquitectónica de la creencia en un único Dios. El templo se convirtió en el eje de la vida religiosa, el lugar donde, según la creencia, residía la presencia de ese Dios. Sin embargo, este período de unidad fue efímero. Tras la muerte de Salomón, el reino se fracturó en dos entidades rivales. Al norte, el reino de Israel, más rico, más poblado, y con una capital en Samaria. Y al sur, el reino de Judá, más pequeño, más montañoso, pero que conservó a Jerusalén y el templo. La existencia de estos reinos fue una lucha constante por la supervivencia. Imagine a estos dos pequeños estados como dos piezas de ajedrez atrapadas entre las manos de jugadores gigantes. Al norte, el nuevo poder de Asiria, y luego, al este, el poder ascendente de Babilonia. Estos reinos mesopotámicos no buscaban solo tributos, buscaban el control total de la ruta costera que pasaba por Palestina, una ruta esencial para dominar a Egipto. Este período de inestabilidad culminó en dos desastres monumentales. Primero, el reino de Israel fue completamente destruido por el imperio asirio en el año 722 a.C. La población de élite fue deportada y reemplazada, y el reino desapareció de la historia. Segundo, el reino de Judá, a pesar de durar un poco más gracias a sus alianzas y a la topografía montañosa, cayó finalmente ante el imperio babilónico de Nabucodonosor en el año 586 a.C. Jerusalén fue arrasada, el primer templo fue destruido, y gran parte de su población, la élite y el clero, fue llevada al exilio en Babilonia. Este exilio, si bien fue una catástrofe política y cultural, fue paradójicamente un momento de consolidación religiosa. Sin el templo ni la tierra, la fe se hizo portátil y se centró en los textos y en la comunidad. Los reinos desaparecieron, pero la identidad de Judá se fortaleció en el desarraigo, sentando las bases de una religión que ya no dependía de la soberanía territorial, sino de la adhesión a una ley y un Dios únicos. El recuerdo de esta época, con su breve esplendor y su trágico final, se convertiría en el fundamento de la identidad de la región durante los próximos 2 milenios. Permita que su mente descanse al compás de un cántico melancólico, un lamento que resuena desde hace más de 2500 años. Estamos en el año 586 a.C., el momento más oscuro y decisivo en la historia del reino de Judá, la conquista de la región por el imponente y brutal imperio neobabilónico. El rey Nabucodonosor, un estratega implacable, ya había asediado Jerusalén una vez. En aquel primer asedio, se había llevado al joven rey y a gran parte de la élite a Babilonia, pero había dejado un rey títere en el trono. Sin embargo, cuando este títere se rebeló, buscando una alianza desesperada con Egipto, la furia babilónica fue total. Imagine la escena: el largo y terrible asedio a Jerusalén, la escasez, el hambre y finalmente la brecha. Las tropas babilónicas entraron en la ciudad y la capital, que había sido el corazón simbólico del reino durante 4 siglos, fue sistemáticamente destruida. Sus murallas fueron derribadas, sus edificios incendiados, y la joya de la corona, el templo de Salomón, el primer templo, fue profanado, despojado de sus tesoros y reducido a cenizas. El humo de Jerusalén, en llamas, no solo marcó el fin de un reino, sino el fin de una era. La consecuencia inmediata fue el exilio babilónico, un evento que no fue una simple migración, sino una deportación forzada. La población sobreviviente, especialmente la clase sacerdotal, los escribas y los artesanos, fue obligada a marchar cientos de kilómetros hasta las llanuras de Mesopotamia. Fue un desarraigo total. Perdieron la tierra, perdieron el templo y perdieron la soberanía. Pero como a menudo ocurre en esta tierra, la tragedia se convirtió en una forja de identidad. El exilio babilónico es el evento fundacional para la consolidación del judaísmo como lo conocemos. Sin el templo, la fe ya no podía depender de los sacrificios rituales. Los deportados en Babilonia se vieron obligados a buscar nuevas formas de preservar su identidad en un entorno cultural totalmente extraño, dominado por dioses extranjeros como Marduk.
Fue durante este tiempo de exilio que la sinagoga, un lugar de reunión para la lectura y el estudio, emergió como una institución central, y la ley, la Torá, las primeras escrituras, se convirtió en el sustituto portátil del templo de piedra. El sábado, el ritual de la circuncisión y las leyes dietéticas se volvieron marcadores de identidad aún más estrictos. Podríamos decir que los israelitas entraron en Babilonia como una colección de tribus, pero salieron de Babilonia como el pueblo de Judá, los judíos, con una fe monolítica y centrada en el libro. La destrucción del templo forzó a la religión a evolucionar de un culto territorial a una fe universalista, capaz de sobrevivir en cualquier rincón del mundo. Un legado que aún define la naturaleza del judaísmo. El eco de esa caída no es solo el recuerdo de un desastre, sino la base de una resistencia espiritual que demostró que el poder de una idea podía ser más fuerte que cualquier imperio de ladrillo y mortero. La sombra opresiva de Babilonia no duraría para siempre. Menos de 50 años después de la destrucción de Jerusalén, una nueva potencia surgió del este. El imperio persa, bajo el mando de su visionario fundador, Ciro el Grande. En el año 539 a.C., Ciro conquistó Babilonia con relativa facilidad, inaugurando una era totalmente nueva en la política de los imperios y una era de esperanza para los exiliados. Ciro el Grande no gobernó con el terror y la deportación forzada de sus predecesores. Su política imperial era de tolerancia y respeto cultural. Este cambio de actitud fue plasmado en el famoso Edicto de Ciro, que permitió a los pueblos deportados, incluidos los judíos, regresar a sus hogares y, crucialmente, reconstruir sus templos. Así, una parte de la población judía emprendió el regreso a la provincia persa de Yehud, el antiguo reino de Judá, donde comenzaron la lenta y ardua tarea de reconstruir Jerusalén. Y, por supuesto, el segundo templo. Esta era, conocida como la Restauración, fue un tiempo de intensa actividad religiosa, dirigida por figuras como Esdras y Nehemías, que se concentraron en reconstruir la fe y las murallas de la ciudad, asegurando que la ley de Moisés fuera la única ley válida en su comunidad. Durante el dominio persa, la vida en esta tierra fue relativamente tranquila. Un pequeño protectorado centrado en la religión, una calma que duraría casi 2 siglos. Pero, mientras el mundo persa descansaba, la calma se rompió con la aparición de una figura militar y cultural de proporciones míticas, Alejandro Magno. En el año 332 a.C., Alejandro Magno barrió el Medio Oriente, conquistando el imperio persa con una velocidad asombrosa. Su paso por Palestina fue, en gran medida, pacífico, ya que las ciudades se rindieron sin resistencia. Sin embargo, su breve dominio inauguró la era helenística, un tsunami cultural que transformaría la región de forma permanente. El helenismo no era solo la dominación griega, era la fusión de la cultura griega con las culturas de Oriente. Después de la repentina muerte de Alejandro, su vasto imperio se fragmentó y Palestina se convirtió una vez más en la manzana de la discordia, atrapada entre 2 de los reinos sucesores griegos, los Ptolomeos, con base en Egipto, y los Seleucidas, con base en Siria. Durante este tira y afloja entre dinastías griegas, la influencia cultural creció. Las ciudades costeras se convirtieron en polis griegas con gimnasios, teatros y asambleas. El griego se convirtió en la lengua franca del comercio, la filosofía y la diplomacia. Para muchos habitantes de Palestina, esta nueva cultura era irresistible. Los juegos griegos, la filosofía de Platón y el estilo de vida cosmopolita atraían especialmente a las élites urbanas. Pero para la comunidad judía tradicionalista, el helenismo representaba una amenaza existencial, pues sus valores chocaban directamente con el monoteísmo estricto. La tensión creciente entre la fascinación por el estilo de vida griego y la férrea adherencia a la ley judía se gestó en esta época. Y esa tensión, como veremos, no tardaría en estallar en violencia. La era helenística sembró una semilla, la idea de que la cultura y la fe podían entrar en un conflicto fatal, pero también de que, de esa fusión, surgiría algo completamente nuevo:
La turbulencia de la era helenística, marcada por la división griega, no podía durar eternamente. En el horizonte, una fuerza aún más organizada y despiadada se preparaba para tomar el control total del Mediterráneo. Roma. El año decisivo fue el 63 a.C., cuando el general romano Cneo Pompeyo Magno marchó sobre Jerusalén. El pretexto fue una disputa dinástica interna entre los líderes judíos. Pompeyo aprovechó la debilidad, sitió la ciudad, y en un acto que hirió profundamente la sensibilidad religiosa de la época, entró en el Santo de los Santos del templo, un área reservada solo para el sumo sacerdote. A partir de ese momento, la tierra de Palestina quedó bajo la égida de Roma. Esto significó la llegada de la paz forzada, sí, pero también de una maquinaria de control militar y fiscal inigualable. Roma no destruía lo que podía usar. Prefería gobernar a través de reyes clientes que le juraran lealtad, pagaran tributos y mantuvieran el orden. Y de todos esos reyes clientes, la figura más fascinante y trágica fue, sin duda, la de Herodes el Grande. Herodes, que gobernó desde el año 37 a.C. hasta el año 4 a.C., fue un maestro de la supervivencia política. Era un rey odiado por gran parte de la población judía, que lo veía como un títere extranjero. Era de origen idumeo, no judío de pura cepa, pero era indispensable para Roma. Su reinado fue una contradicción permanente. Por un lado, fue un tirano paranoico, famoso por la masacre de los inocentes en el relato bíblico, y por ejecutar a miembros de su propia familia ante la menor sospecha de traición. Por otro lado, fue el más grande y ambicioso constructor en la historia de la región. Herodes literalmente transformó el paisaje. Imagine las majestuosas obras que financió para complacer a Roma y a la vez para ganarse a su propio pueblo. Construyó el gigantesco puerto de Cesarea Marítima con su teatro y su palacio con vistas al mar, levantó la impresionante fortaleza de Masada en el desierto. Y sobre todo, emprendió la expansión monumental del segundo templo en Jerusalén. El templo de Herodes se convirtió en una de las estructuras religiosas más grandes y bellas del mundo antiguo. Era una obra maestra de mármol y oro que simbolizaba la gloria exterior de la fe, aunque en su interior el fervor religioso se mezclaba con la creciente amargura por la ocupación romana. La Pax Romana, sin embargo, no podía contener la intensa tensión mesiánica y el fervor nacionalista que ardía en la región. La fe estricta de los judíos se oponía por completo al culto imperial romano y a la presencia constante de tropas y recaudadores de impuestos. Tras la muerte de Herodes, Roma comenzó a gobernar directamente a través de prefectos y procuradores, como Poncio Pilato, cuya brutalidad e insensibilidad solo sirvieron para avivar la llama de la revuelta. El descontento se acumulaba en una olla a presión. Los movimientos de resistencia, desde los celotes que predicaban la revuelta armada hasta los predicadores apocalípticos, se multiplicaban. Roma había traído la estabilidad administrativa y la magnificencia arquitectónica, sí, pero la había pagado al precio de la libertad. Y esa deuda estaba a punto de cobrarse en una serie de explosiones violentas que redefinirían para siempre la presencia judía en la tierra. La creciente tensión que se había gestado bajo el dominio de Herodes y los procuradores romanos estalló finalmente en una serie de conflictos devastadores que cambiaron para siempre el rostro de la región. El primero y más crucial de estos fue la Gran Revuelta Judía, que se inició en el año 66 después de Cristo. La revuelta fue impulsada por la brutalidad romana, la opresión fiscal y el fanatismo mesiánico de los celotes, que creían que solo Dios y la acción armada liberarían a Jerusalén. Roma respondió con una furia desmedida. El asedio final de Jerusalén por las legiones romanas, bajo el mando de los futuros emperadores Vespasiano y su hijo Tito, fue uno de los más largos y sangrientos de la historia antigua. Imagine la ciudad, con sus fortificaciones herodianas, resistiendo meses de asedio, mientras la escasez y las luchas internas entre las facciones judías exacerbaban el horror. El clímax de esta tragedia ocurrió en el año 70 después de Cristo. Las legiones romanas lograron irrumpir en la ciudad
y lo que siguió fue un baño de sangre y una destrucción total. El gran segundo templo, la joya arquitectónica de Herodes y el centro indiscutible de la vida judía, durante 500 años, fue destruido y quemado. El relato de la destrucción, que nos llega a través del historiador judío Flavio Josefo, es desgarrador. Tras el incendio, los romanos saquearon y desmantelaron el templo piedra por piedra. Hoy, el vestigio más famoso de esta catástrofe es el muro occidental, o muro de los lamentos, que no era el muro exterior del templo mismo, sino un muro de contención de la enorme plataforma sobre la que se erigía. La derrota fue total. El centro de la fe judía se había esfumado, y la mayoría de la población fue masacrada, esclavizada o exiliada. Sin embargo, este no fue el final de la resistencia. 60 años después, la revuelta estalló una vez más. Esta segunda gran insurrección, conocida como la Revuelta de Bar Kokhba, se libró entre el año 132 y 135 después de Cristo y fue liderada por un hombre carismático al que muchos consideraban el Mesías. La respuesta romana, bajo el emperador Adriano, fue aún más despiadada y definitiva. Tras su victoria, Adriano resolvió aniquilar cualquier vestigio de la identidad judía de la provincia. Si la historia del nacimiento de esta nación te está ayudando a encontrar un momento de paz, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte ni un solo episodio y déjanos un buen like si este viaje está siendo reparador. Si lo deseas, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allí. Tu apoyo nos permite seguir creando estos espacios de tranquilidad histórica. Para lograrlo, tomó dos decisiones cruciales que resonarían a lo largo de los siglos. Primero, estableció una nueva colonia romana, Aelia Capitolina, sobre las ruinas de Jerusalén, y prohibió a los judíos la entrada a la ciudad. Segundo, para borrar de la memoria el nombre de Judea y humillar a la población restante, rebautizó la provincia. Tomó el antiguo nombre de los enemigos jurados de Israel, los filisteos, Peleset, y renombró la provincia como Siria Palestina. Este acto de cambio de nombre en el siglo II después de Cristo fue un golpe de propaganda brutal, pero extraordinariamente efectivo. El nombre Palestina, derivado de los filisteos y formalizado por Adriano, se convirtió en el nombre oficial de la región para el Imperio Romano y sus sucesores. La identidad judía quedó despojada de su centro político, y la vida judía se transformó de una religión de soberanía territorial a una fe de la diáspora, mientras que el territorio entraba en una nueva fase de identidad bajo un nombre legado por un emperador pagano y vengativo. Mientras su mente se relaja con el suave murmullo de un llamado a la oración, nos transportamos en el tiempo hasta el siglo VII después de Cristo. El mundo de la antigüedad tardía, dominado por el Imperio Bizantino, la mitad oriental del antiguo Imperio Romano, estaba exhausto por interminables guerras con el Imperio Persa Sasánida. Palestina, que había sido la provincia bizantina de Siria Palestina, era una tierra fértil pero militarmente debilitada. De pronto, un nuevo y explosivo poder emergió del desierto de Arabia: el Islam. Inspirados por la reciente revelación a Mahoma, y con una velocidad asombrosa, los ejércitos árabes musulmanes se lanzaron a la conquista de vastos territorios. La conquista de Palestina fue rápida y decisiva, un testimonio de la debilidad bizantina. Tras la batalla de Yarmuk en 636 después de Cristo, los musulmanes tomaron Siria, y poco después, el califa Umar ibn al-Khattab entró en Jerusalén en el año 637 después de Cristo. Este evento fue trascendental porque, por primera vez en siglos, la ciudad no fue tomada por la fuerza o el saqueo, sino a través de un acuerdo negociado, conocido como la capitulación de Umar. Los cristianos y judíos, a cambio de la rendición, recibieron una promesa de seguridad y protección. Bajo el dominio de los califas, Palestina, que ahora era parte del Bilad al-Sham, Gran Siria, entró en un largo período de coexistencia que contrastaba con las persecuciones religiosas de la era bizantina. Los judíos y los cristianos fueron reconocidos como Al-Kitab, el pueblo del libro,
es decir, poseedores de escrituras divinas, reveladas la Biblia. A diferencia de los paganos, se les permitió practicar su fe, mantener sus lugares de culto y seguir sus propias leyes religiosas y tribunales, a cambio del pago de un impuesto especial conocido como la jizya. Esta tolerancia relativa permitió que las comunidades judías y cristianas prosperaran y que Jerusalén se convirtiera en un centro sagrado no solo para el Islam, sino también para las otras dos religiones monoteístas. La nueva autoridad islámica demostró su respeto por la santidad del lugar al construir la majestuosa cúpula de la roca en el antiguo emplazamiento del templo judío, marcando el lugar donde, según la tradición islámica, Mahoma ascendió al cielo. Esta nueva edificación, con su arquitectura bizantina y su caligrafía árabe, transformó el paisaje de Jerusalén y lo convirtió en un corazón triplemente sagrado. Durante los siglos de los califatos Omeya y Abbasí, Palestina se integró en un vasto imperio islámico que abarcaba desde España hasta la India. Su población, compuesta inicialmente por una mayoría cristiana, comenzó un lento pero constante proceso de arabización e islamización. Los descendientes de los cristianos y judíos que adoptaron la nueva fe, junto con los inmigrantes árabes, sentaron las bases para la identidad cultural y demográfica predominante de la región que duraría hasta la era moderna. Era una tierra de tres credos, unida bajo una sola lengua, el árabe, y un solo poder imperial. Bajo el dominio islámico temprano, ninguna ciudad simbolizó mejor la compleja santidad de Palestina que Jerusalén. Ya era sagrada para los judíos por el lugar del templo y para los cristianos por la pasión de Cristo, pero con la llegada del Islam se transformó en un centro de peregrinación y fe también para los musulmanes. Esto se debe a que Jerusalén es el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. La razón de esta santidad se encuentra en el viaje nocturno, o Isra y Miraj, el evento milagroso en el que, según la tradición, el profeta Mahoma fue transportado de la Meca a Jerusalén, ascendiendo luego al cielo desde la roca sagrada. Este lugar, conocido en la tradición islámica como el Haram al-Sharif, el noble santuario, es el mismo monte donde se erigió el templo judío. Para cimentar esta nueva realidad teológica y política, el califato Omeya, bajo el califa Abd al-Malik, emprendió una ambiciosa construcción. En el año 691 después de Cristo, se completó la majestuosa cúpula de la roca, Qubat al-Sakra. Permita que su mente visualice su diseño. Una estructura octogonal, cubierta por una cúpula dorada brillante que domina el horizonte de la ciudad vieja. No es una mezquita en el sentido tradicional, sino un santuario destinado a proteger la roca desde donde se cree que Mahoma ascendió, y a demostrar el triunfo arquitectónico y la permanencia del Islam. Su esplendor estaba destinado a rivalizar y quizás a superar las imponentes iglesias cristianas de la época, como la cercana iglesia del Santo Sepulcro. Poco después, se construyó adyacente a esta, la mezquita de Al-Aqsa, que se convirtió en el principal lugar de culto para los musulmanes de Jerusalén. Estas dos estructuras transformaron la explanada del antiguo templo en el corazón arquitectónico y político del nuevo Jerusalén islámico. La cúpula de la roca no solo fue una maravilla artística y arquitectónica, fue una declaración de continuidad histórica y de autoridad. Con su ubicación estratégica y su belleza inigualable, cimentó el estatus de Jerusalén como una ciudad de tres religiones, pero ahora firmemente bajo el control islámico. Este periodo omeya fue una de las épocas doradas de paz, prosperidad y desarrollo urbano para la ciudad. Un tiempo en el que la tolerancia del pueblo del libro se mantuvo, a pesar de que el centro de poder se había trasladado irreversiblemente a manos de los nuevos dueños árabes de la Tierra Santa. La paz establecida por los califatos tempranos fue brutalmente interrumpida al final del siglo XI. Los sucesores de los omeyas, en particular los selyúcidas, no siempre mantuvieron la misma política de tolerancia hacia los peregrinos cristianos. Además, la expansión musulmana hacia Anatolia y la debilidad del imperio bizantino enardecieron la imaginación de la Europa occidental,
que veía en la Tierra Santa una reliquia que debía ser rescatada. En 1095 después de Cristo, el Papa Urbano II convocó a los príncipes de Europa a una cruzada para liberar Jerusalén y los santos lugares del control musulmán. Tras años de marcha y brutales batallas, la primera cruzada alcanzó su objetivo. En el año 1099 después de Cristo, los cruzados tomaron Jerusalén después de un sangriento asedio, masacrando gran parte de su población musulmana y judía, en un frenesí religioso que contrastó con la capitulación pacífica de 4 siglos antes. La ciudad y la región pasaron a formar parte del Reino Latino de Jerusalén, un enclave feudal europeo en el corazón de Oriente. La llegada de los cruzados transformó el paisaje. Construyeron majestuosos castillos que aún hoy dominan las colinas, y transformaron las mezquitas en iglesias. Jerusalén se convirtió en una ciudad estrictamente cristiana, y la población musulmana y judía se vio reducida a la minoría o expulsada. El Reino Latino fue, sin embargo, una entidad inestable, siempre dependiente de los refuerzos de Europa y acosado por los estados musulmanes circundantes que se reagrupaban. Esta era fue un período de intenso conflicto y febril militarización, donde la fe se defendía con espada y armadura, y la Tierra Santa se convirtió en un campo de batalla permanente entre Oriente y Occidente. La presencia europea duraría menos de 2 siglos, pero dejaría cicatrices profundas, un recuerdo amargo de la intervención violenta y extranjera en el corazón del mundo islámico. La paz establecida por los califatos tempranos fue brutalmente interrumpida al final del siglo XI después de Cristo. La causa fue compleja, una mezcla de fervor religioso en Occidente, la debilidad del Imperio bizantino y las políticas a veces menos tolerantes de los nuevos gobernantes selyúcidas hacia los peregrinos cristianos. Para la Europa occidental, obsesionada con la penitencia y la santidad, la Tierra Santa era una reliquia, y su control por parte de los musulmanes se convirtió en un llamado a la acción. En 1095 después de Cristo, el Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont, convocó a los príncipes y caballeros de Europa a una cruzada para liberar Jerusalén y los santos lugares del control islámico. No fue solo un llamado militar, sino un inmenso movimiento de fe, penitencia y ambición territorial. Miles de caballeros, campesinos y aventureros se lanzaron en una marcha épica de miles de kilómetros hacia Oriente. Tras años de marcha, batallas brutales a través de Anatolia y asedios extenuantes, la primera cruzada alcanzó su objetivo. El clímax llegó con el asedio de Jerusalén. En el año 1099 después de Cristo, los cruzados lograron irrumpir en la ciudad. Lo que siguió fue una carnicería, una masacre indiscriminada de gran parte de su población musulmana y judía, en un frenesí religioso que contrastó salvajemente con la capitulación pacífica de 4 siglos antes, ante el califa Umar. Tras la toma de la ciudad, los líderes cruzados establecieron el Reino Latino de Jerusalén, un enclave feudal totalmente europeo en el corazón de Oriente. Imagine un pequeño fragmento de Europa medieval, con sus castillos, su sistema feudal y su código caballeresco, trasplantado al Mediterráneo oriental. Los cruzados se dedicaron a construir y fortificar. Levantaron majestuosos castillos que aún hoy dominan las colinas, como el Crac de los Caballeros, un poco al norte, y transformaron las mezquitas en iglesias. Jerusalén se convirtió en una capital estrictamente cristiana, y la población musulmana y judía se vio reducida a la minoría, o a menudo expulsada de la ciudad santa. El Reino Latino, sin embargo, fue una entidad inestable y precaria. Siempre dependió de los refuerzos que llegaban esporádicamente de Europa y estuvo acosado sin descanso por los estados musulmanes circundantes que se reagrupaban con el paso de las décadas. Esta era fue un período de intenso conflicto y febril militarización, donde la fe se defendía con espada y armadura. La presencia europea, impulsada por un fervor que prometía el perdón de los pecados, duraría menos de 2 siglos,
dejó una huella profunda, un recuerdo amargo de la intervención violenta y extranjera en el corazón del mundo islámico, y un cisma cultural y político entre Oriente y Occidente, que perduraría mucho después de que el último cruzado se hubiera retirado. La permanencia del reino latino, ese injerto europeo en Oriente, era insostenible a largo plazo. La respuesta musulmana no tardó en llegar, impulsada por una figura que se convertiría en el arquetipo del líder islámico justo y formidable: Saladino. Saladino, de origen kurdo y unificador de los musulmanes de Egipto y Siria, lanzó una yihad, guerra santa, contra los reinos cruzados. Su campaña culminó en la decisiva batalla de Hattin en el año 1187 después de Cristo. En esta batalla, el ejército cruzado fue aplastado y la mayoría de sus líderes fueron capturados o muertos. Fue una victoria total que selló el destino de la presencia europea en la región. Pocas semanas después de Hattin, Saladino marchó sobre Jerusalén. A diferencia de los cruzados, que habían masacrado a la población cuando tomaron la ciudad, Saladino ofreció términos de rendición. Permitió a los cristianos abandonar Jerusalén pacíficamente a cambio de un rescate, demostrando una clemencia que elevó su estatura moral ante el mundo. Tras el resurgimiento de Saladino, la presencia cruzada se redujo a unos pocos enclaves costeros, y Palestina regresó al dominio islámico, aunque bajo un nuevo poder, la dinastía ayubí de Saladino. Sin embargo, a mediados del siglo XIII, un nuevo poder militar, surgido originalmente de las filas de los esclavos soldados, tomó el control de Egipto y Siria: los mamelucos. Los mamelucos, que eran de origen túrquico y circasiano, demostraron ser los defensores más fieros del mundo islámico. Su gran gesta fue detener la invasión de otro enemigo aún más aterrador que los cruzados: los mongoles. Al vencer a los mongoles en Ain Yalut en 1260 después de Cristo, los mamelucos se aseguraron el control absoluto del Bilad al-Sham, incluyendo Palestina. Bajo el largo y relativamente estable dominio mameluco, que duró hasta principios del siglo XVI después de Cristo, Palestina, y en particular Jerusalén, experimentó un período de consolidación. Los mamelucos se dedicaron a dos tareas principales: erradicar las últimas fortalezas cruzadas y proteger las rutas comerciales y los sitios sagrados. Construyeron hermosas madrasas, escuelas religiosas, y khanqahs, centros sufíes, en Jerusalén, reconfirmando la ciudad como un centro de estudio y peregrinación islámica. El dominio mameluco significó que, a pesar de las luchas internas que a veces los diezmaron, la región se mantuvo firmemente bajo la égida islámica y fuera del alcance de Occidente, preservando la continuidad cultural y religiosa que había comenzado con el califa Umar. Fue una era en la que la estabilidad, aunque autocrática, permitió que la vida de las comunidades locales se asentara durante siglos. Deje que el sonido de un heraldo anunciando a un sultán lo transporte al año 1517 después de Cristo. El poder mameluco, que había dominado Palestina durante más de 2 siglos, fue barrido por una fuerza militar superior, el Imperio Otomano, liderado por el sultán Selim I. Esta conquista, que integró a Palestina en un imperio que se extendía desde el norte de África hasta las puertas de Viena, marcó el inicio de un período de casi 400 años de dominio otomano. Lo interesante de la llegada otomana es que, aunque fue una conquista militar, pronto trajo consigo una era de relativa calma y estabilidad a la región, especialmente comparada con la turbulencia constante de las cruzadas y los mamelucos tardíos. Los otomanos eran maestros de la administración de vastos territorios. Palestina dejó de ser un reino independiente y se convirtió en parte de las provincias de Damasco y Sidón, administradas según el eficiente, aunque a veces lento, sistema otomano. Bajo este sistema, la tierra no se regía por el fanatismo, sino por la ley y el pragmatismo imperial. El imperio era multiétnico y multirreligioso, y su política se basaba en el sistema Millet. Este sistema
permitía a las distintas comunidades religiosas judíos, cristianos ortodoxos, católicos y musulmanes gobernarse internamente según sus propias leyes religiosas, manteniendo sus escuelas, tribunales y líderes, a cambio de lealtad y el pago de impuestos. Esto garantizó que las comunidades preexistentes pudieran sobrevivir y, en muchos casos, prosperar bajo un paraguas imperial que valoraba el orden por encima de la uniformidad religiosa. Imagine la tranquilidad de las comunidades de Jerusalén, Hebrón o Safed, donde la vida se regía por ritmos ancestrales, ajenos a las grandes guerras europeas que, durante siglos, azotaron otras partes del mundo. Los otomanos invirtieron en la infraestructura que importaba para su control. Restauraron las murallas de Jerusalén bajo el sultán Solimán el Magnífico, protegieron las rutas de peregrinación a la Meca y garantizaron la seguridad de los sitios sagrados cristianos, un factor clave para mantener buenas relaciones diplomáticas con las potencias europeas. Fue una larga paz imperial. Aunque la administración otomana se volvió corrupta y decadente con el tiempo, y los impuestos se volvieron onerosos en el siglo XIX, esta era de dominio trajo consigo la consolidación de la población árabe palestina. Como la mayoría demográfica, cultural y lingüística de la región, una población compuesta por musulmanes y por cristianos árabes que habían vivido en la tierra desde los tiempos bizantinos. El mundo se movía rápidamente, pero para la gente común de Palestina, el Imperio Otomano significó 4 siglos de estabilidad dentro de una inmensa y antigua estructura imperial. Bajo el extenso y duradero paraguas del Imperio Otomano, la vida en Palestina, lejos de los palacios de Estambul, se centró en la tierra y en el ritmo lento de las estaciones. La vasta mayoría de la población estaba compuesta por árabes palestinos, tanto musulmanes como cristianos, cuya existencia se organizaba en torno a una estructura social eminentemente agraria. El corazón de esta sociedad era el felá, plural, felajín, el campesino árabe que cultivaba la tierra. Imagine un paisaje de olivos milenarios, campos de trigo en las colinas y pequeñas aldeas de piedra aferradas a las laderas. El felá era el guardián de la tierra, transmitiendo el conocimiento agrícola de generación en generación. La tierra no era vista meramente como una propiedad, sino como una herencia y una identidad. Su vida estaba entrelazada con las cosechas, las festividades religiosas y un profundo sentido de pertenencia a su tierra. Sin embargo, su posición social era complicada. Aunque la tierra se cultivaba en familia o en comunidad, la estructura de propiedad y fiscalización otomana hacía la vida difícil. Gran parte de la tierra estaba formalmente registrada como miri, es decir, propiedad del Estado, y los felayín trabajaban bajo un sistema que a menudo los obligaba a pagar impuestos onerosos a los recaudadores y a los grandes terratenientes. Estos terratenientes, a menudo familias árabes notables residentes en las ciudades principales, Jerusalén, Jaffa, Beirut o Damasco, poseían vastas extensiones de terreno, aunque rara vez pisaban los campos. El campesino, si bien libre, estaba a menudo atado a la tierra por la deuda y por un sistema feudal tardío. A pesar de la administración otomana, la identidad regional árabe-palestina se consolidó silenciosamente. Esta identidad no era una conciencia nacional moderna tal y como la entenderíamos hoy, sino un sentido de pertenencia forjado por la lengua árabe, la cultura compartida, la fe islámica o cristiana transmitida en árabe, y la vida en un territorio definido por límites geográficos y por la historia común. Cuando un felá o un mercader se refería a sí mismo, se identificaba primero por su aldea o ciudad, luego por su familia o religión, y finalmente, como parte de la Gran Siria o el Imperio Otomano, pero la capa de identidad que compartía con sus vecinos era profundamente árabe y ligada a la tierra de Palestina. Esta era una sociedad tradicional que, aunque dormida bajo el manto imperial, estaba lista para despertar con la llegada de las influencias del siglo XX, manteniendo un equilibrio demográfico y cultural que se consideraba inmutable. Mientras Palestina reposaba bajo la estabilidad, aunque decadente, del Imperio Otomano,
Una nueva y poderosa idea política comenzaba a gestarse en la Europa oriental, una idea que cambiaría irrevocablemente el destino de la región: el sionismo. El sionismo no fue un movimiento que nació en las aldeas de Palestina, sino una respuesta directa a dos fenómenos europeos del siglo XIX después de Cristo: la persistente ola de antisemitismo que culminó en los brutales pogromos de Rusia y Europa del Este, y el auge de los nacionalismos europeos. Si italianos y alemanes podían formar naciones unificadas, se preguntaron algunos líderes judíos, ¿por qué no el pueblo judío? El objetivo era simple pero revolucionario: la autodeterminación y el regreso a la antigua patria, Sion, Jerusalén, para establecer un Estado soberano. La figura intelectual central de este movimiento fue Theodor Herzl, un periodista judío asimilado de Viena. Tras cubrir el humillante caso Dreyfus en Francia, Herzl concluyó que la asimilación no era la respuesta al antisemitismo y que la única solución era política. En 1896 después de Cristo, publicó su libro seminal, El Estado Judío, que sentó las bases políticas del sionismo moderno. Herzl organizó el primer congreso sionista en Basilea en 1897 después de Cristo, creando la estructura política que, desde Europa, comenzaría a trabajar para la creación de un hogar judío en Palestina. La idea política de Herzl se había anticipado a un movimiento migratorio que ya estaba en marcha. Incluso antes del primer congreso, la persecución en Rusia había impulsado la primera Aliyá, que significa ascenso o inmigración en hebreo, que se inició alrededor de la década de 1880 después de Cristo. Miles de judíos, idealistas y a menudo de origen rural, llegaron a la Palestina otomana. Estos inmigrantes, impulsados por la fe y por el ideal del retorno a la tierra bíblica, se dedicaron a un esfuerzo arduo y costoso: la compra de tierras. Esta compra se realizaba, generalmente, a grandes terratenientes árabes ausentes, que residían en Beirut o Damasco, que estaban más interesados en el dinero que en la identidad de los felahim que trabajaban esas parcelas. Los sionistas, a través de organizaciones como el Fondo Nacional Judío, adquirían grandes extensiones de terreno, a menudo pantanosas o desérticas, y establecían asentamientos agrícolas pioneros como los primeros moshavim y kibutzim. El impacto de estas primeras aliyás en la sociedad palestina otomana fue sutil al principio, pero profundamente perturbador. Los felahim que habían trabajado esas tierras durante generaciones y que tenían derechos consuetudinarios sobre ellas, se encontraban de repente desplazados. Aunque el número de inmigrantes era relativamente pequeño al principio, el sionismo introdujo una nueva dinámica de propiedad territorial y una ideología nacionalista completamente ajena al sistema otomano. La coexistencia secular, que había perdurado durante siglos bajo el sistema Millet, comenzaba a resquebrajarse ante la llegada de estos nuevos colonos que no buscaban asimilarse ni pagar la jizya, sino establecer una soberanía exclusiva. Mientras el sionismo introducía una nueva forma de nacionalismo en Palestina, la población árabe no permanecía inactiva. El mismo espíritu de autodeterminación que había encendido el sionismo en Europa comenzó a prender entre la élite intelectual y política árabe en la región. El nacionalismo árabe surgió como una respuesta doble. Primero, era una reacción al evidente declive del Imperio Otomano, cuya administración se había vuelto ineficiente y corrupta. Y segundo, era una respuesta directa a la creciente presencia y a las ambiciones territoriales del sionismo. Para los árabes palestinos, así como para sus vecinos en Siria, Líbano e Irak, el sentimiento era que había llegado el momento de reemplazar el dominio turco por la soberanía propia, creando una gran nación árabe unida. Este sentimiento nacionalista se concentró inicialmente en las ciudades. Los periódicos y los clubes culturales se convirtieron en centros de debate donde se discutía la necesidad de despertar a la nación árabe de su sueño otomano. Figuras intelectuales y políticas, muchas de ellas cristianas y musulmanas por igual,
comenzaron a exigir una descentralización del poder de Estambul, o directamente, la independencia. La identidad, antes basada en el pueblo, la fe y la familia, se elevó a una conciencia nacional panárabe. La situación se aceleró dramáticamente con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 después de Cristo. El Imperio Otomano cometió el error fatal de aliarse con las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, poniéndose en la mira del Imperio Británico. Los británicos, maestros de la diplomacia de doble juego, vieron en el nacionalismo árabe una herramienta poderosa para desmantelar el dominio otomano en el Medio Oriente. Mediante la correspondencia Hussein McMahon, 1915-1916 después de Cristo, Londres prometió al jerife Hussein ibn Ali de la Meca que si los árabes se levantaban en armas contra los otomanos, obtendrían un gran reino árabe independiente tras la guerra. Y así comenzó la revuelta árabe, con figuras como Lawrence de Arabia ayudando a coordinar las tribus del desierto contra las guarniciones turcas. Las promesas de independencia y la promesa de un futuro soberano impulsaron la participación árabe en la guerra, apuñalando al Imperio Otomano por la espalda. Las fuerzas otomanas, ya debilitadas y mal equipadas, se vieron obligadas a combatir en varios frentes a la vez. El colapso fue rápido. Las tropas británicas, bajo el mando del general Edmund Allenby, avanzaron a través de Palestina, conquistando Jerusalén en 1917 después de Cristo. Este evento no solo significó el fin de la guerra en la región, sino el fin inminente de los 400 años de dominio otomano sobre Palestina. La tierra pasaba, una vez más, de un imperio islámico a una potencia occidental, pero esta vez bajo una capa de promesas de libertad que pronto se revelarían como un tejido de traiciones y contradicciones. El destino de Palestina ya no se decidiría en Estambul, sino en Londres, y la confrontación entre los dos nacionalismos, árabe y sionista, estaba a punto de volverse la característica definitoria de la historia contemporánea de la región. Mientras las tropas británicas del General Allenby entraban triunfantes en Palestina, poniendo fin a 4 siglos de dominio otomano, el futuro de la región ya estaba siendo decidido en despachos secretos de Londres y París, mediante un tejido de acuerdos y promesas contradictorias. Esta es, en esencia, la historia de la promesa dual británica. El primer acto de esta traición diplomática, envuelto en un susurro de secretismo, fue el Acuerdo Sykes-Picot, firmado en 1916, después de Cristo. Este fue un acuerdo secreto entre los diplomáticos británicos Mark Sykes y francés François-Georges Picot, y esencialmente se trataba de un pacto para dividir el botín otomano incluso antes de que la guerra terminara. El acuerdo ignoró olímpicamente las promesas de independencia hechas a los árabes en la correspondencia Hussein McMahon. En su lugar, trazó líneas rectas arbitrarias sobre el mapa del Medio Oriente, asignando a Francia el control de Siria y Líbano, y a Gran Bretaña el control de la futura Transjordania e Irak, con Palestina bajo una especie de administración internacional o control británico especial. Este acuerdo demostró que las potencias europeas veían la región no como el hogar de naciones emergentes, sino como zonas de influencia colonial. El segundo acto, y quizás el más controvertido, fue la Declaración Balfour, emitida en noviembre de 1917 después de Cristo, justo cuando Allenby entraba en Jerusalén. En una breve carta pública dirigida a Lord Rothschild, líder de la comunidad judía británica, el secretario de Asuntos Exteriores británico, Arthur Balfour, declaró que el gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Este documento, que tenía apenas 67 palabras, fue un triunfo diplomático para el sionismo y una catástrofe para el nacionalismo árabe. ¿Por qué hizo Gran Bretaña esta promesa? La historiografía apunta a una mezcla de idealismo bíblico de ciertos políticos británicos, la necesidad de asegurar el apoyo judío en la Primera Guerra Mundial y, no menos importante, la creencia de que un enclave judío pro-británico en Palestina podría servir como un escudo protector para la estratégica ruta del Canal de Suez. Lo crucial es que la Declaración Balfour
que prometía un hogar nacional judío, añadía una condición vital que fue constantemente ignorada o minimizada, que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. En otras palabras, Gran Bretaña había prometido la misma tierra. Una tierra cuya población era mayoritariamente árabe, más del 90% en ese momento, a dos movimientos nacionales distintos y en conflicto. El conflicto árabe-israelí de las décadas siguientes, que llevaría al caos y a la guerra, se cimentó en estas dos promesas secretas y contradictorias. Los árabes se sintieron traicionados al ver que su independencia prometida se convertía en dominio colonial, y el movimiento sionista se sintió autorizado a construir su Estado en una tierra cuya soberanía ya había sido silenciosamente prometida a otros. La época otomana había terminado con una guerra mundial, pero la época británica comenzó con una guerra de palabras y promesas que nadie podía cumplir. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el futuro de los antiguos territorios otomanos fue sellado por las potencias vencedoras, dando inicio a una era de administración colonial que sembraría la semilla del conflicto moderno en Palestina. La administración militar británica, establecida de facto en 1917 después de Cristo, se formalizó legalmente con la Conferencia de San Remo en 1920 después de Cristo. En esta conferencia, los aliados acordaron que Gran Bretaña recibiría el mandato sobre Palestina y el control sobre el futuro Irak, mientras que Francia recibía el mandato sobre Siria y Líbano. Este mandato fue ratificado por la Liga de las Naciones en 1922 después de Cristo y se convirtió en la estructura legal para el dominio británico. Crucialmente, el texto del mandato incorporó directamente la Declaración Balfour, haciendo que la principal obligación de la administración británica fuese la de poner al país en condiciones políticas, administrativas y económicas que aseguren el establecimiento del hogar nacional judío. El primer alto comisionado británico, Sir Herbert Samuel, que era judío y sionista, enfrentó desde el principio la cuadratura del círculo: promover el sionismo, el hogar nacional, mientras se aseguraba de proteger los derechos de la población árabe no judía, que constituía la inmensa mayoría. Esto dio lugar a una administración zigzagueante, que intentaba apaciguar a ambas partes y que terminó por ser vista como enemiga por ambos movimientos nacionalistas. El gobierno británico supervisaba asuntos cruciales como la seguridad y las finanzas, pero delegaba ciertos asuntos religiosos y sociales en las estructuras comunitarias existentes, el sistema Millet, lo que, irónicamente, permitió a la comunidad judía construir su propia infraestructura estatal. La implementación de la Declaración Balfour y la relativa seguridad que ofrecía la presencia británica provocó un aumento significativo en la inmigración judía, un fenómeno ya iniciado antes de la Gran Guerra, pero que se intensificó con el mandato. Segunda Aliyah, 1904 hasta 1914. Aunque cronológicamente anterior a la Declaración Balfour, esta ola de aproximadamente 35.000 inmigrantes fue fundamental. Estaba compuesta, principalmente, por jóvenes pioneros socialistas, Halutzim, provenientes de Rusia y Polonia, que llegaron con una ideología de trabajo físico, construcción de comunidades, kibutzim, y revitalización del hebreo como lengua hablada. Fue esta aliyah la que sentó las bases de la estructura laboral y defensiva de la futura comunidad judía. Tercera aliyah, 1919 hasta 1923. Con la guerra terminada y la apertura del mandato, esta ola atrajo a unos 35,000 a 40.000 inmigrantes más. Estos nuevos colonos llegaron ya bajo la bandera oficial de la Organización Sionista Mundial, trayendo consigo capital, mano de obra y, sobre todo, la firme convicción de que el hogar nacional ya no era solo un sueño, sino un proyecto político apoyado por una potencia mundial. Este flujo migratorio, aunque fluctuante, supuso una presión demográfica y económica inmediata. La compra de tierras por parte de organismos sionistas continuó, desplazando a menudo a los fellaín árabes. Para la población árabe palestina,
Esta inmigración no era la llegada de una comunidad religiosa, sino una invasión colonial apoyada por una potencia extranjera, lo que intensificó el resentimiento y aceleró el desarrollo de su propia conciencia política de oposición. La comunidad judía en Palestina, conocida como el Yishuv, que significa asentamiento o comunidad, no esperó a que los británicos o las estructuras árabes la integraran. En cambio, construyó un completo conjunto de instituciones políticas, económicas y militares paralelas, actuando como un Estado en gestación. Instituciones políticas. Se estableció la Asamblea de Representantes, Asefat Ha-Nivcharim, un parlamento comunitario elegido democráticamente, y el Comité Nacional, Vaad Leumi, que actuaba como gabinete ejecutivo y era la principal entidad con la que los británicos interactuaban. Estas estructuras dotaron al Yishuv de una soberanía política de facto. Instituciones económicas y sociales. La Histadrut, Federación General de Trabajadores Hebreos, se convirtió en el motor económico y social, estableciendo cooperativas, industrias, sistemas de salud, Kupat Holim, y escuelas, y asegurando que el trabajo en las tierras recién adquiridas fuera trabajo hebreo. Institución militar. La Hagana. La necesidad de autodefensa ante los disturbios árabes recurrentes, como los motines de 1920 y 1921, llevó a la creación de la Haganá, que significa la defensa. Fundada en 1920 después de Cristo. Esta organización militar clandestina comenzó como una milicia de defensa local y creció hasta convertirse en el embrión de un ejército nacional. Su existencia era conocida y a menudo tolerada tácitamente por los británicos. La Haganá simbolizó el compromiso del Yishuv no solo con la colonización, sino también con la autoprotección armada, preparando a la comunidad para el inevitable conflicto futuro por el control total de la tierra. De esta manera, la administración británica, al no poder o no querer imponer una soberanía unificada, permitió que dos entidades políticas, dos administraciones y dos visiones nacionales se desarrollaran lado a lado, ambas creciendo en fuerza y destinadas a colisionar bajo el mismo mandato. El tenso equilibrio que intentaba mantener la administración británica bajo el mandato colapsó en la década de 1930 después de Cristo, desatando el primer enfrentamiento a gran escala entre la población árabe palestina y las autoridades británicas, con el sionismo como telón de fondo. El catalizador directo de este estallido fue el aumento dramático de la inmigración judía desde Europa, impulsada en gran medida por la persecución nazi en Alemania. En el año 1935 después de Cristo, más de 61.000 judíos llegaron a Palestina, una cifra que superó el total de cualquier año anterior. Los árabes palestinos interpretaron correctamente este flujo como una amenaza existencial a su identidad demográfica y a su futuro político. La respuesta árabe fue la Gran Revuelta Árabe, que comenzó en 1936 después de Cristo, con una huelga general que paralizó la región durante 6 meses. La huelga fue un acto de desobediencia civil masiva y una protesta unificada contra el poder británico y su política de inmigración. Sin embargo, la protesta pronto escaló a una revuelta armada total, que se extendió hasta 1939 después de Cristo. Imagina la escena. El conflicto se libró en 3 frentes. En el campo, los rebeldes árabes, compuestos por campesinos empobrecidos, milicias y clérigos, atacaron tanto las instalaciones británicas, vías férreas, oleoductos, puestos policiales, como los asentamientos judíos, Yishuv. Su objetivo era claro: detener la inmigración judía y obligar a los británicos a conceder la independencia a un Estado árabe. La reacción británica fue brutal y sistemática. Para aplastar la revuelta, los británicos emplearon tácticas de mano dura, incluyendo el bombardeo de pueblos, demoliciones punitivas de casas y ejecuciones extrajudiciales. Las fuerzas británicas recibieron el apoyo de las milicias judías, Haganá, que a menudo colaboraron con los británicos en tareas de inteligencia y defensa de asentamientos. La Haganá, bajo la protección británica,
aprovechó este período para entrenarse y armarse mejor, aunque oficialmente el mandato tenía prohibido armar a milicias locales. Cuando la revuelta fue finalmente reprimida en 1939 después de Cristo, el precio fue devastador para la población árabe. Miles de árabes murieron, resultaron heridos o fueron encarcelados. El liderazgo político palestino quedó diezmado. Muchos fueron arrestados o huyeron al exilio, y la estructura organizativa y social árabe quedó profundamente debilitada justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la revuelta fracasó en detener el sionismo, obligó a Gran Bretaña a reevaluar su política. En 1939 después de Cristo, el gobierno británico emitió el Libro Blanco, que limitaba drásticamente la inmigración judía y las ventas de tierras, buscando apaciguar a los árabes ante la inminente guerra mundial. Este cambio enfureció a la comunidad judía, Yishuv, que a partir de ese momento consideraría a Gran Bretaña como su enemigo, preparando el escenario para la lucha final por el control de Palestina. Mientras la gran revuelta árabe era sofocada y el mandato británico intentaba apaciguar a los árabes con la restricción de la inmigración, el horror de la Segunda Guerra Mundial se desataba en Europa. Este conflicto no solo consumió al mundo, sino que también fue testigo del Holocausto, Shoah, el sistemático exterminio de 6 millones de judíos europeos por la Alemania nazi. El Holocausto dejó un trauma imborrable y creó una crisis humanitaria urgente. Cientos de miles de refugiados judíos, sobrevivientes de los campos y guetos, no podían ni deseaban regresar a sus hogares en Europa. El mandato británico, sin embargo, aún mantenía las severas restricciones a la inmigración impuestas por el Libro Blanco de 1939 después de Cristo, buscando evitar otra revuelta árabe. Para la comunidad judía, Yishuv en Palestina, que había participado activamente junto a los aliados, la prohibición británica de acoger a sus hermanos sobrevivientes se convirtió en un acto de crueldad inaceptable. Esto desató la lucha armada contra los británicos tras el fin de la guerra. Organizaciones paramilitares como la Irgun y el Ley lanzaron ataques terroristas contra la administración y las tropas británicas, buscando forzar la apertura de las fronteras. Al mismo tiempo, el sionismo ganó una inmensa presión internacional y moral, especialmente en Estados Unidos. La idea de un hogar seguro para el pueblo judío ya no era solo un proyecto nacionalista, sino una obligación humanitaria y una deuda histórica de Occidente. La administración británica, agotada por la Guerra Mundial, financieramente quebrada y atrapada entre la intransigencia árabe y la militancia sionista, determinó que el mandato se había vuelto ingobernable. Las bombas sionistas y la resistencia árabe habían hecho de Palestina un campo de batalla para los administradores británicos. En 1947 después de Cristo, Gran Bretaña tomó la decisión trascendental de pasar el problema palestino a las Naciones Unidas, ONU, el organismo internacional sucesor de la Liga de las Naciones. La ONU, una institución joven, enfrentaba así su primera gran crisis internacional. Tras meses de estudio y debate, el 29 de noviembre de 1947 después de Cristo, la Asamblea General de la ONU votó y aprobó la Resolución 181, conocida como el Plan de Partición. Este plan proponía lo siguiente: división territorial. Palestina sería dividida en 2 estados independientes, uno árabe y uno judío. Zona internacional. La ciudad de Jerusalén y Belén serían puestas bajo un régimen internacional especial debido a su extrema santidad para las 3 religiones monoteístas. El plan de partición, aunque imperfecto, fue el primer reconocimiento internacional oficial del derecho judío a la soberanía. El movimiento sionista, aunque insatisfecho con las fronteras propuestas, aceptó la resolución. Sin embargo, los líderes árabes palestinos y los estados árabes vecinos rechazaron categóricamente el plan. Argumentaron que la ONU no tenía derecho a disponer de una tierra cuya población mayoritaria era árabe, cediendo gran parte de ella a una minoría de inmigrantes. Con el rechazo árabe, la votación de la ONU no trajo la paz, sino la certeza del conflicto.
A medida que las fuerzas británicas comenzaban su retirada final, la violencia se intensificó de inmediato, marcando el inicio de la guerra civil entre las comunidades judía y árabe. El camino hacia la independencia se había convertido en un sendero de inevitables enfrentamientos armados. El plan de partición de la ONU, en 1947 después de Cristo, que la comunidad árabe rechazó, no trajo la paz, sino una escalada inmediata de la violencia que culminó en la guerra total. El conflicto comenzó como una guerra civil entre las milicias judías y árabes en Palestina, y rápidamente se transformó en una guerra internacional decisiva. El momento culminante llegó el 14 de mayo de 1948 después de Cristo. Mientras los últimos soldados británicos se retiraban del puerto de Haifa, poniendo fin al mandato, el líder sionista David Ben-Gurión declaró formalmente la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. La creación del Estado fue el cumplimiento del proyecto sionista, respaldado por la resolución de la ONU. Sin embargo, este nacimiento fue inmediatamente recibido con una invasión coordinada y masiva. Apenas unas horas después de la declaración, los ejércitos de 5 naciones árabes vecinas: Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak, cruzaron las fronteras de la antigua Palestina. Su objetivo declarado era aniquilar el recién proclamado Estado judío y establecer una Palestina árabe unificada. La guerra ya no era una disputa civil, sino una lucha existencial entre un Estado naciente y sus vecinos establecidos. La guerra fue larga y brutal, extendiéndose en fases hasta 1949 después de Cristo. Contra todo pronóstico, y a pesar de la superioridad inicial de los ejércitos árabes en número y armamento pesado, las recién formadas fuerzas de defensa de Israel, surgidas de la Haganá, lograron resistir y, eventualmente, pasar a la ofensiva. La intensa motivación, la organización centralizada y la rápida adquisición de armas por parte de Israel fueron decisivas para su victoria. El resultado de esta guerra fue la redefinición total del mapa de la región, un evento que cimentó las fronteras del nuevo Estado. 1. Consolidación de Israel. Israel no solo sobrevivió, sino que extendió su control territorial más allá de las líneas propuestas por el plan de partición de la ONU. 2. División de Jerusalén. La ciudad, destinada a ser internacional, fue dividida. Israel tomó la parte occidental, mientras que la parte oriental, incluyendo la ciudad vieja y sus lugares sagrados, fue anexionada por Transjordania, que luego se renombraría como Jordania. 3. El armisticio. La guerra terminó formalmente con una serie de acuerdos de armisticio firmados en 1949 después de Cristo, que no fueron tratados de paz, sino acuerdos militares de alto el fuego, dejando las fronteras en disputa y sin reconocimiento árabe formal. La guerra de 1948, conocida por los israelíes como la Guerra de Independencia, fue para la población árabe palestina el evento conocido como la Nakba, en árabe, la catástrofe. Cerca de 700.000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares en los territorios controlados por Israel durante la guerra. Estos refugiados se asentaron en los países vecinos, Líbano, Siria, Jordania, y en las áreas de la antigua Palestina no controladas por Israel, como la Franja de Gaza bajo control egipcio y Cisjordania bajo control jordano. La guerra de 1948, más que cualquier otro evento, creó la crisis de los refugiados palestinos, una herida profunda que se convertiría en el corazón irresoluble del conflicto que se prolongaría por el resto del siglo. Mientras que el año 1948 después de Cristo es celebrado por Israel como el año de su independencia, para la población árabe palestina, ese mismo período es recordado como la Nakba, que en árabe significa la catástrofe, el evento traumático que define su historia moderna. La Nakba se refiere principalmente a la expulsión o huida de aproximadamente 700.000 árabes palestinos de sus hogares en el territorio que se convirtió en el Estado de Israel, tanto antes como durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948 después de Cristo.
fue el desarraigo de la mayoría de la población árabe de la antigua Palestina. El éxodo masivo fue el resultado de una compleja mezcla de factores que van desde el miedo y el pánico hasta la acción militar deliberada. 1. Acción militar directa. En muchos casos, milicias judías, y más tarde las fuerzas de defensa de Israel, expulsaron directamente a las poblaciones árabes de aldeas y ciudades, utilizando tácticas de guerra psicológica o asaltos violentos. El caso de la aldea de Deir Yassin, en abril de 1948 después de Cristo, donde la masacre de civiles generó terror, se convirtió en un poderoso catalizador para la huida de la población de otras áreas. 2. Miedo y pánico. A medida que la guerra civil se intensificaba, el miedo a las represalias, las masacres y la violencia llevó a muchos a abandonar preventivamente sus hogares, siguiendo las rutas de refugiados de otros pueblos y esperando regresar cuando cesaran los combates. 3. Llamadas de líderes árabes. Minoría. Aunque la propaganda israelí posterior argumentó que la huida fue el resultado de llamadas de líderes árabes pidiéndoles que se fueran para despejar el camino a los ejércitos invasores, la evidencia histórica indica que esta fue una causa menor y limitada. La principal fuerza impulsora fue la guerra misma y el avance militar. La consecuencia inmediata del éxodo fue la creación de un vasto sistema de campos de refugiados en los territorios que no cayeron bajo control israelí. En la Franja de Gaza, administrada por Egipto, en Cisjordania, anexada por Jordania, y en países vecinos como Líbano y Siria. Estos campos de refugiados no estaban destinados a ser permanentes. Los refugiados abandonaron sus pertenencias esperando regresar en semanas, o a lo sumo, en meses, una vez que la guerra terminara. Sin embargo, una vez que Israel consolidó sus fronteras y se firmaron los acuerdos de armisticio de 1949 después de Cristo, el gobierno israelí se negó a permitir el regreso de la gran mayoría de los refugiados por temor a comprometer la mayoría demográfica del recién nacido Estado. El trauma de la Nakba se cimentó en esta negación del regreso y en la pérdida de la tierra, la propiedad y la memoria colectiva. Las aldeas palestinas fueron a menudo destruidas o repobladas por inmigrantes judíos. Para los palestinos, la Nakba no es solo un evento histórico, sino una realidad continua de exilio, despojo y la exigencia inquebrantable del derecho al retorno a sus hogares ancestrales, un punto de fricción central que aún define el conflicto actual. Este episodio marcó el final de la Palestina plural y el comienzo del drama palestino moderno. El frágil statu quo que se había mantenido desde los acuerdos de armisticio de 1949 después de Cristo se rompió dramáticamente en 1967 después de Cristo, con una guerra corta pero de consecuencias geopolíticas inmensas, la Guerra de los 6 días. La guerra fue precedida por un período de escalada de tensiones en la región. Las incursiones de guerrilleros palestinos desde Siria y Jordania, las escaramuzas fronterizas y la carrera armamentística entre Israel y sus vecinos crearon un ambiente explosivo. La crisis alcanzó su punto máximo cuando el presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser, cerró el estrecho de Tirán vital para el comercio israelí y ordenó la retirada de las fuerzas de paz de la ONU de la península del Sinaí, al mismo tiempo que Egipto, Siria y Jordania movilizaban sus tropas y firmaban pactos de defensa mutua. Israel interpretó estos movimientos como una amenaza inminente de aniquilación. En un audaz movimiento preventivo, Israel lanzó un ataque aéreo masivo y sorpresivo el 5 de junio de 1967 después de Cristo, que destruyó en pocas horas la inmensa mayoría de las fuerzas aéreas de Egipto, Siria y Jordania, asegurando la supremacía aérea para el resto del conflicto. La victoria de Israel fue asombrosa por su velocidad y por la magnitud de la tierra conquistada. En tan solo 6 días, las fuerzas de defensa de Israel lograron: Egipto. Conquistaron toda la península del Sinaí hasta el Canal de Suez. Jordania. Ocuparon la totalidad de Cisjordania, incluyendo el sector controlado por Jordania,
y, de importancia trascendental, la totalidad de Jerusalén Este, incluyendo la Ciudad Vieja y el Muro Occidental. Esto puso a Jerusalén bajo control israelí por primera vez desde el año 70 después de Cristo. Siria. Ocuparon los altos del Golán, una meseta estratégica desde donde los sirios solían bombardear los asentamientos israelíes del valle. La Guerra de los 6 días cambió radicalmente el mapa geopolítico de la región. Israel triplicó aproximadamente su tamaño territorial, y la guerra unió a millones de palestinos que vivían en Cisjordania y Gaza bajo la ocupación militar israelí. La victoria de 1967 después de Cristo no puso fin al conflicto. Lo transformó en una disputa sobre la ocupación. Jerusalén unificada. Israel inmediatamente anexionó Jerusalén Este, declarando a toda Jerusalén como su capital eterna e indivisible, aunque la anexión no fue reconocida internacionalmente. Asentamientos. Poco después de la guerra, comenzaron los primeros movimientos para establecer asentamientos judíos en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza. Estos asentamientos se convertirían en un obstáculo central e irreversible para cualquier futura solución de 2 estados. Resolución 242. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió la Resolución 242, que se convirtió en el marco para futuras negociaciones. Exigía la retirada de las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios ocupados, a cambio del reconocimiento y la seguridad de todos los estados de la región. Así, la Guerra de los 6 días resolvió momentáneamente la amenaza a la existencia de Israel, pero a costa de crear la ocupación militar más larga de la era moderna, poniendo a Israel en el papel de administrador de la vida de millones de palestinos y convirtiendo el control de Cisjordania y Jerusalén, en el núcleo irresoluble del conflicto. La derrota de los estados árabes en la Guerra de los 6 días de 1967 después de Cristo demostró a los palestinos que no podían confiar en los ejércitos vecinos para su liberación. Esta realización impulsó la aparición de una identidad y una agencia política palestinas independientes, cristalizadas en la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. La OLP había sido fundada previamente en 1964 después de Cristo bajo el patrocinio de la Liga Árabe, pero fue después de la Guerra de 1967 después de Cristo que el movimiento adquirió una verdadera autonomía y carácter militante. El líder más prominente en tomar el control de la OLP y de su facción principal, Fatah, fue Yasser Arafat. Arafat transformó la OLP en un movimiento paraguas de resistencia armada y política, llevando la causa palestina a la escena mundial. La OLP operaba desde los países vecinos, principalmente Jordania y luego Líbano, donde se había convertido en un estado dentro del estado, lanzando ataques de guerrilla contra Israel y a través de tácticas controvertidas como los secuestros de aviones, capturando la atención de los medios internacionales. Durante las décadas de 1970 y 1980 después de Cristo, la OLP se consolidó como el único representante legítimo del pueblo palestino, una autoridad reconocida por la mayoría de las naciones. 2. La Primera Intifada, 1987 hasta 1993. Mientras la OLP operaba desde el exilio, la población palestina bajo ocupación israelí en Cisjordania y Gaza se movilizó de forma espontánea. En 1987 después de Cristo, estalló la Primera Intifada, en árabe, sacudida o levantamiento. Este levantamiento fue inicialmente una revuelta popular, juvenil y descentralizada. Imagine las calles de Gaza y Hebrón, llenas de jóvenes y niños que, armados únicamente con piedras y cócteles Molotov, se enfrentaban a uno de los ejércitos más sofisticados del mundo. La intifada fue un grito colectivo contra la ocupación y la frustración diaria, expresado a través de huelgas, boicots, manifestaciones y la desobediencia civil. La brutalidad de la respuesta israelí al levantamiento, ampliamente documentada por la televisión global, erosionó significativamente el apoyo internacional a la ocupación y obligó a Israel a reconocer que el statu quo era insostenible.
El impacto de la primera intifada y el cambio geopolítico tras el colapso de la Unión Soviética abrieron una ventana de oportunidad para la diplomacia. Los líderes israelíes y palestinos se encontraron en conversaciones secretas en Oslo, Noruega, que culminaron en los acuerdos de Oslo en 1990 y 3 después de Cristo. Estos acuerdos fueron un hito histórico. La OLP, a través de Arafat, reconoció oficialmente al Estado de Israel, y a cambio, Israel reconoció a la OLP como el representante del pueblo palestino. El acuerdo estableció un proceso gradual de retirada israelí de partes de Cisjordania y Gaza, y la creación de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, una entidad de autogobierno palestino con jurisdicción limitada en estas áreas. A pesar del optimismo inicial, simbolizado por el histórico apretón de manos entre Arafat y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin en la Casa Blanca, los desafíos fundamentales quedaron sin resolver y se pospusieron para futuras negociaciones. El destino de los asentamientos judíos en Cisjordania, el estatus de Jerusalén, el destino de los refugiados palestinos y el derecho al retorno. Nakba, las fronteras finales de un futuro Estado palestino. Este guión concluye en un panorama donde la esperanza de Oslo se ha visto ensombrecida por la segunda intifada, a partir del año 2000 después de Cristo. El terrorismo, las subsiguientes guerras en Gaza y el continuo crecimiento de los asentamientos. La Tierra Santa, la encrucijada de civilizaciones que inició su historia con la promesa de Canaán, continúa siendo en el siglo XXI un lugar de profundo anhelo, dividido entre dos pueblos que reclaman el mismo territorio para su soberanía, un enigma histórico que espera todavía su resolución definitiva. Si este viaje a través del tiempo te ha brindado un momento de calma, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete para que no te pierdas ni una sola de nuestras historias para descansar. Si este relato ha resonado contigo, déjanos un me gusta. Y, si lo deseas, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allí. Tu apoyo nos ayuda a seguir tejiendo estas narraciones para que puedas tener un sueño tranquilo.